Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos de Nave Nodriza. Estamos nuevamente iniciando un nuevo programa. Nos encontramos con nuestro querido amigo allá desde tierras mexicanas, nuestro querido amigo Nolosí. ¿Cómo estás, querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Aquí con el gusto de saludarte nuevamente, retomando las transmisiones del podcast, de este podcast de Nave Nodriza, que teníamos ahí en una avería de la nave Nodriza. Se había quedado ahí detenida algunas semanas. Estuvimos con harto trabajo, Yarriot, de reformulación de lo que van a ser todos los capítulos y todas las entregas que estaremos haciendo tanto aquí en el podcast como en los envíos también que tenemos en nuestra plataforma de YouTube. Así que muy contentos, Yarriot, de retomar las transmisiones nuevamente junto a ti y retomando el encuentro con todos los podcast escuchas. Así es, mi querido Nolosí, nuevamente en este formato de podcast, formato que teníamos bastante abandonado, pero que hemos vuelto a utilizarlo, al menos por esta vez. Esto más que nada para dar cumplimiento a lo que habíamos prometido en algún momento y que tenía que ver básicamente con el hecho de traspasar esta información a través de este formato. Y para el día de hoy, mi querido Nolosí, tenemos también hartas sorpresas, pero por otro lado, más que nada agradecerles a todos los podcast escuchas que de alguna manera u otra han estado haciéndose presente en nuestros canales, ya sea a través de Instagram, a través de YouTube o a través de nuestro Twitter. Así que sean todos bienvenidos. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, mi querido Nolosí? Exactamente, Yarriot. Esta vez estaremos analizando y comentando el caso del Roswell mexicano, una historia bastante intrigante sucedida aquí en México hace bastantes años ya. El relato, Yarriot, comienza el 24 de agosto de 1974, cuando a las 22 horas en el poblado de Santiago de Collane, ciudad norteña de Chihuahua, México, sucedió un hecho muy particular que no dejó indiferente a los entonces ya casi 700 pobladores que tenía esta localidad. Lo primero que sucedió fue un ruido muy fuerte y de un destello verde, seguido de dos explosiones. En esta segunda explosión vieron un objeto dividirse en dos. La más pequeña se dirigió al oriente, mientras la más grande se perdió en el horizonte, provocando resplandores verdes, azules en su caída. Mientras tanto, los pobladores hallaban explicación al fenómeno. Varios comentaron que se trataba de meteoritos, aunque otros aventuraban a explicaciones más osadas. Rápidamente, las autoridades tomaron cartas en el asunto, desplegando hombres hacia la zona más cercana del primer objeto caído. Esto a unos 40 kilómetros de Collane, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Encontraron rastros de tierra quemada y en medio un cráter. La apariencia no era de la de un meteorito. Fierros quemados, vidrios y un número de registro marcados en la superficie sorprendieron a las autoridades. Restos de una avioneta, apuntó el jefe de la policía, apuntando la plancha donde se leía la palabra Cessna 180. Inmediatamente, el alcalde del lugar preguntó a los policías. Acto seguido, volcaron a un segundo objeto que se encontraba metros más adelante, en dirección sur. Cuando este invitó a la policía a observarlo, este se negó, aduciendo que primero deberían ir al ayuntamiento a consultar a las autoridades competentes. Tras llamar a la base militar, les indicaron tanto al alcalde como a la policía que se alejaran del área, que la investigación pasaba a manos del área militar y federal. El ejército entonces se haría cargo de la investigación. A la mañana siguiente, la conmoción del pueblo del norte mexicano fue aún mayor cuando se pudieron observar vehículos terrestres, militares y helicópteros y una serie de contingentes desplegados por el ejército norteamericano en la zona, que iban desde la Armada hasta la Fuerza Aérea Norteamericana. Incluso Noé Torres y Rubén Uriarte, quienes publicaron el libro Mexican Roswell, hablaron con testigos del hecho, los cuales mencionaron que hubo vehículos visualizados en la zona con el logo de la NASA. Durante la participación del ejército mexicano y norteamericano, se bloquearon los accesos y salidas a Collane durante 3 días. Se aconsejó a la gente no salir de casa por la supuesta contaminación vinculada a actividad radioactiva. Patrullajes vía terrestre y aérea mantuvieron a la población resguardada en sus hogares durante todo ese tiempo. Hasta aquí la parte del primer relato, y arriba la primera parte de este relato del conocido como Roswell mexicano. Una serie de intrigas que tienen que ver también con la aparición de objetos en cierta área bastante despoblada. Eso es lo que me llama la atención, para ser México una área bastante despoblada, al menos a lo mediados de los 70, en esta localidad al norte de México, en Chihuahua. Pero sí también interesante visualizar también cómo se repiten de alguna manera estos actos de aparición de lo que es la Fuerza Aérea Norteamericana,
o las autoridades directamente norteamericanas vinculadas a un suceso de esta magnitud. Obviamente se hace el paralelo con lo que es el Roswell, ¿no? Por la participación de militares después de la visualización de un fenómeno aéreo anómalo. De hecho, nos recuerda también al hecho ocurrido en Paiwano, donde también, en Chile me refiero, exactamente, donde también se habla de que a las horas prácticamente de este objeto visualizado aquí en ese cerro, al menos en esa zona de la cuarta región de Chile, también habrían llegado directamente milicia norteamericana a hacer prácticamente a resguardar la zona y por otra parte también a tomar el mando de las operaciones. Eso llama bastante la atención. Exactamente, mi querido Nolosí. Llama la atención particularmente que aparecen como comunes denominadores la aparición del ejército norteamericano, también aparece la figura de la NASA, que de alguna manera da la sensación de que este tipo de actividades o apariciones de alguna forma tienden a ser vulnerable, digamos, todo lo que tiene que ver el aparataje, si se quiere, más de seguridad del propio país. O sea, en el caso, por ejemplo, de Paiwano, son segundos en donde aparecen, digamos, estos helicópteros negros, aparecen estos camiones del ejército, dando la sensación de que es como muy fácil llegar y tomar, digamos, este tipo de objetos una vez que caen. Eso por un lado. Y llama particularmente también la atención es que siempre hay un Roswell en todos lados de todos los países tienen su respectivo Roswell. En Argentina, ahora estábamos escuchando en México, Chile también, a lo mejor no en una escala tan espectacular como el original, ¿cierto? El Roswell original, sino que tienen, digamos, ciertos componentes que a lo mejor van a ir compartiendo, en este caso, la presencia de la milicia norteamericana. Por otra parte, en muchos casos, ¿cierto? Aparecen, digamos, estos UFO crash. De alguna forma va y sorprende a una comunidad, pero llama particularmente la atención de que siempre a la NASA se la vincula con este tipo de actividades, siendo que dentro de todo yo me atrevería a decir que la NASA estaría bien lejos de poder realizar este tipo de cosas, por así llamarlo. O sea, yo creo que agencias, de ser así, agencias más ocultas o agencias un poquito más especializadas y que a lo mejor ni siquiera conocemos, estarían trabajando, digamos, con este tipo de tecnologías, por decirlo de alguna forma. Me acuerdo, mi querido Nolosí, cuando ahí por la época finales de los 90, a comienzos del 2000, el chupacabra acá en Chile estaba full y resulta que dentro de la mitología que se empezó a tejer en este tema, apareció justamente un supuesto avión de la NASA que había venido también, digamos, a hacer ciertos trabajos, digamos, en el país, cosa que llamó bastante la atención. Es loco, o sea, es bastante extraño. Yo creo que puede ser porque de alguna manera la NASA o esta agencia, valga la redundancia, es la agencia espacial de los Estados Unidos, pero por otra parte su nivel, digamos, de expertise yo creo que va un poquito más allá, ¿cierto? De hecho, hasta temáticas de clima, espacio, sea lo que sea, siempre se le trata de echar la culpa como el particularmente interesado de estos fenómenos, pero por lo general la realidad dista mucho de eso. Es verdad, Jerry. Y de hecho me llama la atención justo también esto que mencionas, porque últimamente ha salido a la luz pública que la NASA también estaría investigando el fenómeno OVNI, pero desde otro punto de vista, porque el objeto, como bien dices tú, el objeto de estudio de la NASA es otro, no estaba hablando de cuerpos que están a una distancia palpable al ojo, al menos, ¿no? O visible al ojo. Entonces, al parecer estas visualizaciones de los testigos, acá hay dos testigos que hablan justamente de este caso, testigos oculares que estuvieron en la zona. Parece que estuviera un poquito aderezada a veces siempre este tipo de historias con la presencia de agencias gubernamentales que eventualmente no tendrían nada que ver con el tema ufológico o al menos de este tipo de instancias. Ahora, y bien sabemos que con las últimas revelaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos, sabemos que hay algunas otras instituciones que están investigando directamente con partidas presupuestarias, incluso el fenómeno OVNI por una cuestión, como bien dices tú, de seguridad nacional, pero creo que la NASA en ese aspecto estaría bastante lejos de conocer o de acercarse a esta materia, al menos. Y por otro lado, olvidaba mencionar también en el inicio, bueno, ya lo vamos a ir desglosando en la siguiente parte del relato, Jared, que claro, estas visualizaciones siempre vienen acompañadas primero con imágenes que tienen que ver con lo que parecieran ser más bien
fenómenos naturales. O sea, ahí estos dos objetos que caen, al parecer el primero tiene mucha concordancia con lo que sería algún fenómeno natural. Sin embargo, como yo mencionaba en el inicio del relato, habría caído otro objeto en esta zona de Coyhaique, en Chihuahua, el cual habría sido pasado por alto, digamos, por la autoridad, y es en ese momento cuando se dan cuenta que viene este segundo objeto que tendría otro tipo de características, las cuales nos vas a comentar tú, Yarriota, a continuación, es cuando directamente la policía local se deslinda de este tema y hace que el tema sea tomado directamente por la agencia federal, digamos. Recordemos que acá en México es un estado federativo, es decir, cada ciudad, digamos, se rige de manera independiente, pero al momento de la policía llevar esto a un ámbito federal, o sea, ya directamente con el aval del gobierno federal, la policía, digamos, local, o en este caso estatal, como sería la policía de Chihuahua, Exacto. pasa a tener mucho menos relevancia y lo pasa a esta otra etapa, en donde entonces pareciera que, según lo que comentan, sobre todo estos testigos, habría sido el gobierno de Estados Unidos el que habría llegado a la zona y se habría encontrado entonces con otra situación, o con este segundo objeto que tendría características mucho más impresionantes que el primer objeto que habría causado este cráter. Increíble, mi querido Nolosí. Bueno, vamos a seguir entonces la historia. En la madrugada del 27 de agosto, muchos pobladores fueron despertados por un enorme ruido. 4 helicópteros de mayores dimensiones que los avistados días anteriores sobrevolaban la zona. Torres y Uriarte precisan que se trataba del CH-47, aparato estándar para cargas pesadas de la milicia estadounidense. Según los testigos, los helicópteros transportaban una especie de triángulo, brillante y muy grande, que se balanceaba a ambos lados. Se encontraba muy quemado, señalaron. Según los autores de Mexican Roswell, antes del incidente, radares y sistemas de control de la costa sur de los Estados Unidos captaron un objeto muy rápido que sobrevolaba sobre Texas, hacia la frontera con México. Casi en la frontera, el artefacto chocó con un avión civil que había despegado desde El Paso. Tras impactar a la aeronave, el ovni explotó y cayó en la frontera mexicana y estadounidense, en la localidad de Coyhaique. Aunque originalmente el gobierno mexicano se negó a dar acceso a los militares norteamericanos, estos accedieron con la condición de que pudieran observar las maniobras que allí se realizarían. El ejército mexicano habría llegado una hora antes que la milicia estadounidense, encontrando el objeto de aspecto triangular, metálico y ligeramente plateado. Para sorpresa de los militares, el objeto tenía agujeros de impacto en la parte posterior. 5 comandos de la Fuerza Aérea Mexicana encontraron en el objeto 3 cuerpos de humanoides de color gris, cabezas grandes, ojos saltones y pequeñas bocas. Uno de los militares intentó levantar uno de los cuerpos, pasando a llevar una especie de sistema de respiración que tenía el ser aunado a su espalda, el cual se rompió, comenzando a expandir un fuerte gas amarillo, que en menos de un minuto mató a los 5 comandos. El vapor amarillo también afectó a los militares que estaban alrededor de la zona, lo cual causó desmayos y fuertes dolores de cabeza, por lo cual se decidió que la milicia norteamericana pasara a tomar control del siniestro. Ambos gobiernos desmintieron el hecho y nunca se supo los nombres de los militares muertos, así como la ubicación del objeto y cuerpos recuperados. También queda en el misterio conocer el origen de quién o qué derribó el ovni. Por estas similitudes y características, este caso es conocido como el Roswell mexicano. Bueno, mi querido Nolosí, ahí termina este interesante relato, este Roswell mexicano, muy muy interesante. Aparecen también figuras humanoides, figuras de los tripulantes de esta nave. Sin duda alguna, ahí ya totalmente empatado con lo que es el caso Roswell estadounidense. Exactamente, un caso que tiene todos los componentes del clásico encuentro ufológico norteamericano, Yarriot, de la escuela más, digamos, que tiene que ver con la hipótesis extraterrestre directamente. De hecho también, o sea, se habla de toda esta hipótesis roswelliana. ¿Te acuerdas que nos hablaba ahí de Sánchez mucho de esta visión del fenómeno? Una visión totalmente norteamericana, como bien comentamos, por todos los rasgos que tiene, ¿no? O sea, el UFO crash, como bien mencionabas tú, la aparición de militares, la aparición también del gobierno norteamericano, precisamente para encubrir toda la escena de este estrellamiento.
la aparición obviamente infaltable de los humanoides directamente. O sea, aquí cuando se habla de humanoides no es solo reconocer que los ovnis directamente tienen tripulantes, sino que también de manera abierta se sobreentiende que estamos hablando de una hipótesis extraterrestre, o sea, que el fenómeno ovni como tal tiene un origen fuera de la Tierra, directamente extraterrestre, lo cual, claro, siembra muchas dudas respecto a lo que implica la viabilidad de lo que podrían ser este tipo de encuentros y la viabilidad de que efectivamente vengan seres desde otros planetas lejanos a nuestro mundo, a nuestra Tierra, a visitarnos, y que no solo eso, sino que también tengan encuentros directamente en este caso con los terrestres, y que se encuentren sus cuerpos. O sea, estamos hablando de que se habrían recuperado esos cuerpos. ¿Y qué pasa con esos cuerpos? Al igual que en el caso de Estados Unidos, se habla mucho de estas bases de alguna forma secretas, donde se llevan este tipo de entidades, y también, ¿por qué no?, las naves estrelladas. Se habla de todo este tema de la retroingeniería, del Área 51, todo lo que implica Bob Lazar. Me remite como mucho a esa historia, que si bien es bastante espectacular, y a todos, tal vez a cada uno de los que está escuchando este podcast, de alguna forma siempre nos ha parecido bastante interesante y bastante llamativo también, con el tiempo uno va preguntándose todas las, bien digo, las limitantes y las preguntas que van quedando en el camino. Por ejemplo, en este caso se habla ya directamente de que no se conocen nombres de militares, no se conoce dónde se llevaron estos cuerpos realmente, dónde se llevaron estos restos de estas partes de material extraño o exógeno. Entonces, claro, o sea, por un lado me parece bastante espectacular, remite 100% prácticamente una calca, una copia, un copy-paste, digamos, de lo que es el caso de Roswell norteamericano, con bastantes décadas de diferencia, pero queda la duda, efectivamente, de qué pasa en este tipo de zonas, como bien decías tú, visitadas por estos objetos, vamos a llamarlos objetos extraños, que cuando suceden este tipo de situaciones, prácticamente la zona es cercada, y la gente, claro, queda con más preguntas que respuestas. Normalmente se habla ya igual que lo que ocurrió en Paiwano, que sería, bueno, muchas veces se habla que serían prototipos de naves que estarían siendo utilizadas en esa zona respecto a alguna ingeniería nueva que se está probando, y al estrellarse o al caer o al tener un desperfecto, claro, se arma todo este cúmulo de duda y de manto de dudas sobre lo que estuvo sobrevolando esa zona. Y muchas veces se toma el tema OVNI para encubrir aún más, digamos, lo que están haciendo los gobiernos, pero en otra área, ¿no? Un poco también remitiéndonos a lo que ha pasado en el conflicto de China-Estados Unidos, con estos globos espía y todo ese asunto. Creo que si bien por un lado a mí me deja el sabor de boca de lo espectacular que puede ser que estos tipos de encuentros Roswell también se hayan suscitado en lugares de Latinoamérica, también por otro lado me dejan bastantes dudas, porque los elementos me parecen muy sospechosamente parecidos a lo que ocurrió en el 47 en Nuevo México. Y por otro lado creo que nos enfrentamos también con mucho encubrimiento. O sea, el encubrimiento sí por un lado se está, o ese secretismo de parte del gobierno, porque sabemos la potencia que también es Estados Unidos y la influencia que tienen lamentablemente en nuestros países, ¿no? Entonces finalmente creo que ahí por ese lado se podría resolver esa duda. Y claro, a pesar de que estos dos personajes que tenemos en cuanto a los que se mencionaban respecto a sus declaraciones, a lo que opinaron respecto a lo que fue este encuentro, creo que probablemente haya estado aderezado también con otros tintes para hacer también un poco más espectacular el relato. Y por otro lado, creo que esa sería como una conclusión. Creo que sospechosamente cuando se empiezan a aparecer tanto los relatos, y cuando se habla de que los ufonautas también fueron encontrados, claro, aquí directamente estamos hablando entonces que en los años 70 se podría haber reconocido directamente que el fenómeno era de origen extraterrestre. Pero ¿dónde también están las pruebas? ¿Dónde están, por ejemplo, los nombres de los militares? Creo que por eso es más importante de pronto reconocer algunos otros casos que tienen un poquito más de sustancia respecto, sobre todo a los nombres de los comandantes, de los mismos militares o soldados involucrados en este tipo de casos. O sea, te fijas este tema de que los humanoides expedían un aroma, y que ese aroma
provocó problemas de salud con los involucrados que estaban a cargo de esa zona, también como que se ha escuchado en otro tipo de relatos. Y no digo que no se puedan repetir ciertos patrones, pero en este sentido creo que está, hablando de contaminación, creo que está un poco contaminado, tal vez un poco por toda la secuencia que involucró el avistaje y reconocimiento por Estados Unidos en su momento de lo que fue Roswell, que si bien fue algo importante, creo que para Latinoamérica al menos, o sobre todo para los investigadores que vinieron después, que han abierto otros caminos para reconocer de qué se trata, los no identificados. Creo que esta escuela podemos reconocer o recapitular ciertos datos que nos pueden ayudar, pero yo, al menos en lo personal, ya me alejaría un tanto o vería un poco más como desde el palco, ¿no? Este tipo de relatos como tal. Exactamente, bueno, un relato que de alguna manera viene también a alimentar toda la mitología ovni, la mitología ufológica que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Agregar, digamos, lo que tú has dicho, este caso 1974, en donde de alguna manera todo el conflicto, llámese Guerra Fría, estaba totalmente candente. Por ende, nos encontramos en una situación donde efectivamente existe la posibilidad también de que este tipo de temática vaya acompañado a lo mejor algún fenómeno ya político propiamente tal, o temas de espionaje, ¿por qué no? Pero que de alguna forma van a pasar o se van a realizar tras bambalinas. Sumado a eso, que la configuración total del relato está muy asemejada a lo que fue, digamos, el Roswell originario, el Roswell primigenio, por así llamarlo, en donde de alguna forma nos encontramos con esta historia, con esta construcción de historia que tiene básicamente los mismos elementos de un objeto identificado, en donde da la sensación de que, aparecen, digamos, estos humanoides, está el gobierno norteamericano, están, digamos, agencias políticas, ergo nos encontramos con una situación que de alguna manera se tiende a repetir de manera histórica, pero una situación que también puede ser, y por qué no, porque si nos abrimos a la posibilidad nos encontramos con una realidad en donde estos hechos son plausibles y a lo mejor también es una dinámica de funcionar por parte de los gobiernos, o por otro lado una manera también de manejar a las masas ante el miedo que podría implicar, ¿cierto?, el corroborar este tipo de temas. O sea, sin ir más lejos, como bien comentabas tú, cuando aparecen estos globos chinos en todos los lugares de América, se mezclan una serie de emociones, ¿cierto?, que también se puede ver como una suerte de experimento de tipo social, en donde de alguna manera se espera cómo esta masa de personas y cómo esta información se va a ir manejando a través de las redes sociales, cosa que como resultado, digamos, fue bastante exitoso desde el punto de vista de que el mensaje estaba casi a tiempo real. O sea, ocurría algún suceso con los globos chinos y nos encontrábamos de manera inmediata con la información a través, ya sea de Twitter, a través de distintas agencias noticiosas. Por ende, el tema está de que ese tipo de información hoy día y siempre va a llamar mucho la atención y van a ser, digamos, focos para poder de alguna manera también desviar las atenciones. Como bien dices tú, hay que verlos también con mucho cuidado y harta responsabilidad. Son historias que de alguna manera también están muy calcadas, que también podría ser a lo mejor una suerte de manual de cortapalos, por llamarlo de alguna forma, un manual de procedimiento de cómo proceder para el ocultamiento de cierto tipo de actividades, ya sean militares, políticas, vaya a saber uno, y por ende se tiende a utilizar. O sea, no es menor que este tipo de Roswell, por así llamarlo, bueno, salvo a lo mejor el de Paiguano, ocurren en determinadas épocas en donde hay cierto tipo de conflicto, Guerra Fría. Hace poco este tema, que si bien no fue un Roswell, pero sí fue una noticia bastante particular, que fue la de estos globos. Eran de dos grandes potencias que disponen de armas nucleares, por ende un peligro latente, y de alguna manera el manejo político tiene que ser siempre con mucho cuidado. Así que eso, mi querido Nolosid, vamos a dar ya por finalizado esta etapa.
o mejor dicho, perdón, este capítulo. Primero que todo agradecerle a todos nuestros oyentes, nuestros fieles seguidores que sigan sintonizándonos. Ahí se vienen bastantes sorpresas. Y bueno, hemos estado retirados de los en vivo. Vamos a estar tratando de lanzar algún tipo de capítulo. Se vienen sorpresas, pero eso ya un poquito más a futuro. Así que no les quiero hacer, por así decirlo, ilusiones, pero prontamente van a tener noticias muy buenas de nosotros. Así que nada, solamente les pido estar atentos, seguir apoyándonos a través de nuestras redes sociales, seguir sintonizando las publicaciones que estamos realizando cada cierto tiempo. Nos cuesta cada vez más, pero las estamos realizando y las realizamos con mucho cariño y todo es para ustedes. Así que mi querido Norosí, por mi parte me despido hasta un nuevo capítulo. Exacto, Jared, me uno a tus palabras y agradecerle por supuesto a todos nuestros seguidores por la paciencia que nos han tenido durante todas estas semanas donde no hemos podido estar al aire con capítulos, pero bueno, estaremos llevándole este tipo de capítulos a ustedes de manera un poquito más continua. También los en vivo que tenemos en otras plataformas como es YouTube, y bueno, también agradecer por supuesto, Jared, en todos estos meses de transmisión que hemos tenido a nuestro director Buxdra, que también ha estado ahí participando con nosotros, un fiel compañero ahí pendiente también de los controles de la nave, así que también vaya un saludo para él en esta finalización de este capítulo. Así que, como siempre, les decimos que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.